Buenas tardes a todos. Soy Reyes Mazas, pediatra de atención primaria, y hoy inauguramos el ciclo de Educando en Pediatría con la primera sesión sobre alergia e intolerancia alimentaria infantil. Este problema de salud es muy importante porque lo padecen muchísimos escolares en España y porque puede llegar a tener síntomas graves que ponen incluso en riesgo la vida de la persona. Y como en España, por la cultura latina que tenemos, en muchas ocasiones las celebraciones giran en torno a la mesa y a la comida, pues podemos tener muchos disgustos. Lo importante de esta sesión es saber qué es una alergia y qué no es una alergia. Ese es mi objetivo de hoy. Bien, pues la alergia es una reacción del organismo ante una sustancia que a partir de ahora vamos a llamar alérgeno, que por sí misma es inofensiva y bien tolerada por las personas no alérgicas, es decir, no es alérgico el que quiere, tienes que poder ser alérgico. El sistema inmunológico de la persona alérgica crea mecanismos de defensa que se vuelven dañinos para la persona, causando los síntomas de la alergia. Entonces, la alergia a alimentos se produce cuando la persona reacciona con síntomas, bien al contacto, bien... ¿No se oye? El aire. ¿Así si me acerco más? ¿Mejor? Bien, como iba diciendo, la alergia a alimentos se produce cuando la persona reacciona con síntomas bien al contacto, bien a la inhalación o a la ingestión con las proteínas de un alimento. En Europa, en concreto, más de 2 millones de niños tienen alergia alimentaria. ¿Qué no es una alergia? Bien, la reacción del organismo se produce frente a las proteínas. Nunca se va a producir una alergia frente a azúcares, como la lactosa o la fructosa, por ejemplo. Entonces, uno de los objetivos de esta charla es diferenciar lo que es una alergia de lo que es una intolerancia. Hoy vamos a aprender fundamentalmente a diferenciar esas dos cosas para hablar con propiedad. En el caso de una reacción frente a azúcares, hablaríamos de una intolerancia a esos azúcares que está producido por un problema digestivo. No es un problema inmunológico, o sea, nuestro cuerpo en una intolerancia no reacciona en nuestro sistema inmunológico. Voy a poner el ejemplo de las proteínas de la leche de la vaca, porque es lo más frecuente en niños. Un ejemplo de alergia a la proteína de la leche de la vaca es cuando hay una respuesta inmunológica y se forman anticuerpos IgE, tiene que haber una base genética para desarrollarlo y inmediatamente en los siguientes minutos, como mucho 2 horas, después de la ingesta de la leche, nuestro cuerpo reacciona con una urticaria, que son abones, burbujas en la piel, como cuando te ortigas, un picor, un síndrome alérgico oral, que es un picor en el paladar, un carraspeo, un angioedema, que es una inflamación de los párpados y de los labios, síntomas digestivos, como pueden ser vómitos, diarrea o dolor abdominal, síntomas respiratorios, como estornudos, picor de nariz, dificultad para respirar, incluso una anafilaxia, que luego vamos a hablar de ello, es una reacción generalizada del cuerpo, un shock, que ya hay una pérdida de conciencia, incluso la muerte. Entonces, la alergia puede ser grave. La intolerancia nunca va a ser grave, nunca va a poner en riesgo la vida del individuo. Los síntomas no aparecen de forma inmediata, sino que aparecen de forma tardía, pasadas normalmente unas 2 horas, incluso días después. Primordialmente, el cuerpo de los intolerantes reacciona con síntomas digestivos, un poco de flatulencia, dolor abdominal, puede haber diarrea, incluso náuseas o vómitos. La respuesta, como os decía, no es inmunológica, es un problema de digestión o en el metabolismo de algunos alimentos. Sobre todo suelen ser déficits enzimáticos. En el caso de la lactosa hay un déficit de lactasa,
no se puede digerir bien la lactosa y entonces aparecen esos síntomas. Se pueden tomar leche o derivados sin lactosa, esa es la diferencia. Un alérgico a la leche, a la proteína de la leche, no puede tomar leche ni derivados. Un intolerante puede tomar leche con la excepción de que sea sin lactosa, ¿de acuerdo? Y como os decía, las reacciones son molestas, no son mortales. ¿Por qué cada vez hay más alergias? Este es el quid de la cuestión. ¿Por qué? ¿Qué está pasando ahora que no ocurría hace años? Bueno, hay muchos factores, muchos no los conocemos, otros sí que los conocemos. Hay factores hereditarios, hay antecedentes familiares de alergia o mutaciones en el gen de la filagrina que predispone a las alergias. Este factor no es modificable, tú tienes tus padres, tus antepasados y eso no lo podemos modificar, ¿vale? Ser el primer hijo de la familia, ser el primogénito, hay muchos estudios que dicen que tienen más riesgo los primogénitos de ser alérgicos. Este factor tampoco es modificable, te toca ser el primero de tu familia, el primer hijo, y te toca. Y luego hay otros factores que podemos en parte modificar, como la contaminación química, por ejemplo, aditivos, pesticidas, el aumento de la polución, un uso exagerado de antibióticos. Esto en parte sí que se puede modificar, pero no se puede modificar a nivel personal, se tiene que modificar a nivel institucional, a nivel global. Y luego hay otras alteraciones, como una alteración en la flora intestinal del lactante. Por ejemplo, hay una diferencia entre la flora intestinal de un niño que nace por cesárea, es diferente a un niño que nace por parto natural. El niño que toma lactancia materna tiene una flora intestinal diferente al niño que toma lactancia artificial, y todo esto puede hacer que el organismo identifique como extraño nocivo a lo extraño beneficioso. O sea, las proteínas de ciertos alimentos se pueden identificar de forma nociva cuando hay alteraciones en la flora intestinal. Y luego hay muchos otros factores que no sabemos y que tampoco podemos controlar. ¿Cómo se produce la alergia? Bien, pues los mecanismos de la alergia son muy complejos, pero sintetizando, la persona alérgica crea defensas, anticuerpos. Ahora nosotros desde la pandemia todos hablamos de anticuerpos, de inmunoglobulinas, pues en este caso sería la inmunoglobulina E, la implicada. Nuestro cuerpo genera anticuerpos contra una sustancia, el alérgeno, de forma desproporcionada. Entonces, primero tiene que haber una sensibilización. La primera vez que el alérgeno entra en contacto con el organismo no se genera la alergia. Tiene que haber una sensibilización. Es cuanto más utilizamos o cuanto más comemos un alimento, cuando vamos desarrollando esa reexposición hace que desarrollemos la alergia. Nunca es la primera vez que nos exponemos a un alimento. ¿Hay alimentos más alergénicos que otros? Pues sí, hay alimentos más alergénicos que otros. Y esto también depende de la edad. En los niños los alimentos más alergénicos son la leche y el huevo, ganan por goleada. En la edad adulta, pues el pescado, el marisco y los frutos secos son los que más alergias producen. Luego, hay alergias cruzadas, es decir, hay alimentos que pueden producir alergia no por sí misma, sino porque nuestro cuerpo lo identifica con un polen, con una proteína de un polen a la que realmente somos alérgicos. Y eso son alergias cruzadas. Por ejemplo, personas alérgicas al abedul pueden tener síntomas orales al comer manzana. Eso es una reacción cruzada, ¿vale? Y luego también hay cofactores. Los cofactores están implicados en el desarrollo de la alergia. ¿Cuáles son esos cofactores? Por ejemplo, el ejercicio físico. Una persona puede ser alérgica al trigo y solo desarrollar síntomas si después, en las siguientes 4 horas de la ingesta del trigo, hace ejercicio intenso. Si no hace ejercicio, no desarrolla los síntomas, solo si lo hace. Los antiinflamatorios no esteroideos, por ejemplo, el ibuprofeno. Tú puedes tener alergia a un alimento, pero si además tomas ibuprofeno después de la ingesta, digamos que los efectos se potencian y desarrollas síntomas. El alcohol, el estrés, incluso la menstruación en algunas mujeres. Son cofactores.
Sin esos cofactores no se da la alergia, con esos cofactores se da la alergia. Luego también, dos palabras sobre el síndrome látex frutas. Hay ciertas frutas, como por ejemplo el aguacate o el kiwi, que tienen proteínas similares a la del látex, entonces tú puedes ser alérgico al látex y también alérgico a las frutas y desarrollar síntomas indistintamente. ¿Cómo se diagnostica la alergia? Pues lo más importante de todo, más que hacer pruebas, es hacer una historia clínica detallada. Hay que saber qué alimento se ha tomado, cuánto alimento se ha tomado, cómo estaba cocinado ese alimento, si es un alimento crudo, si es un alimento cocinado, porque dependiendo de la temperatura hay proteínas que son más termosensibles que otras. ¿Qué significa esto? Como ejemplo, el huevo. Hay una proteína del huevo que una persona alérgica al huevo puede tolerar el huevo si está cocinado a una temperatura alta, más de 60 grados. En cambio, si tú comes un huevo crudo con la yema y lo mojas o quedan restos de la clara, que la clara es más alergénica que la yema, tiene síntomas. Si lo tomas cocinado, horneado a temperatura alta, no tiene síntomas. Por eso es importante la historia clínica. Luego, el test cutáneo, que también se llama prick test, tenéis ahí la foto. Son unos pinchacitos que se dan normalmente en el antebrazo, en las unidades de alergología, y pasados unos minutos se puede saber a qué alérgeno estás sensibilizado. Sensibilizado no significa que seas alérgico, luego también lo explico. Luego hay análisis de sangre en los que se mide la inmunoglobulina E específica frente a ciertos alimentos que también ayudan en el diagnóstico, y luego hay técnicas más complejas como la detección de genética molecular por componentes o los microarrays, que son herramientas diagnósticas más sensibles y más importantes, sobre todo en pacientes que tienen multialergias, alergias a varios alimentos, o pacientes que tienen reacciones cruzadas o diferentes sensibilizaciones también. Y luego la prueba que es la gold standard, que llamamos en medicina, es la prueba de exposición controlada, es decir, ingesta de ese medicamento, de ese alimento, y ver si te da o no reacción. Pero obviamente esto solo se puede hacer a nivel hospitalario. Otra de las cosas que quiero que queden claras: no es lo mismo estar sensibilizado que ser alérgico. Si una persona tiene un prick test positivo con una analítica compatible con una alergia, está sensibilizada. La analítica dice que eres alérgico o que potencialmente eres alérgico, pero puedes no haber tenido síntomas nunca. Que la analítica sea compatible con una sensibilización no significa que tú tengas que dejar de tomar el alimento, porque nunca ese alimento o esa proteína te hizo daño. En cambio, la alergia es la unión del prick o la analítica en sangre con la clínica. Tienes que haber tenido abones, tienes que haber tenido angioedema, tienes que haber tenido vómitos, diarrea, y síntomas respiratorios. Ese es el alérgico. El alérgico no nos lo dice que es alérgico la prueba analítica, nos lo dicen los síntomas. Otra cosa importante es que no existe una prueba única para saber a qué soy alérgico o a qué voy a ser alérgico en el futuro. No hay una prueba mágica, una analítica sanguínea que te diga a qué vas a ser alérgico. Eso no existe, porque si no tienes clínica, te pueden decir que vas a ser alérgico a muchísimas cosas, pero si no lo desarrollas, no tiene sentido esa prueba. ¿Qué síntomas puede tener una persona con alergia a los alimentos? Pues los síntomas pueden ser muy leves, como os he dicho, o muy graves. Urticaria, inflamación, picor de ojos, lagrimeo, estornudos, congestión nasal, diarrea o vómitos, o el síndrome de alergia oral, que es un picor en el paladar, un carraspeo que ocurre con frecuencia después de la ingesta de algunas frutas, como la piña o el kiwi. Ese síndrome de alergia oral
casi nunca es grave, desaparecen solos los síntomas en unos 20 minutos y está relacionado con la proteína de la profilina, que también la tienen algunas gramíneas. Y los síntomas pueden ser más graves, con dificultad respiratoria, ahogo, una crisis de asma, hipotensión, un desmayo, un síncope, opresión en el pecho, palpitaciones o mareo. La anafilaxia es la situación de mayor gravedad, es, digamos, que como el extremo de mayor gravedad de los síntomas de la alergia. ¿Cuál es el tratamiento de la alergia? Pues lo primero, la eliminación del alimento de la dieta. ¿Significa que no vas a poder volver a tomar ese alimento nunca? Pues normalmente cuando la alergia se desarrolla en la edad infantil no significa eso, porque hasta el 80 o 90%, según las series, de los niños mayores de 2 años llegan a tolerar la leche y el huevo, que son los alimentos más alergénicos. También puede una persona que es muy alérgica tener síntomas no con el alimento completo, sino con trazas. Es decir, una persona alérgica a la leche no puede tomar leche, pero también tiene que tener cuidado porque, por ejemplo, algunos embutidos, galletas, pueden tener trazas de leche. Si la alergia es muy importante, esas trazas tampoco pueden estar en la dieta. Incluso, por ejemplo, en una casa hay un niño que es alérgico al huevo. No toma el huevo en la dieta, pero si se ha cocinado huevo en la cocina, esos vapores o el contacto con el huevo puede desarrollar la misma sintomatología que el haberlo comido. Hay otros tratamientos que se pautan como antihistamínicos, corticoides orales, pero eso se pautan de forma aguda y en la consulta. Y luego, es muy interesante la inducción de la tolerancia. ¿Qué significa esto? Podemos llegar a revertir la alergia de un niño. ¿Cómo? Haciendo que su cuerpo se vaya acostumbrando a cantidades de muy pequeñas a muy mayores de ese alimento de forma progresiva. Esto se hace a nivel hospitalario, cuando se cumplen una serie de requisitos que marcan los alergólogos, se puede intentar desensibilizar, revertir esa alergia en el niño. Se le cita en consulta y se le dan cantidades muy pequeñitas, nada, pues un miligramo o un mililitro de cierto alimento. De forma progresiva, la siguiente semana se aumenta, la siguiente semana se aumenta, si no hay síntomas, de forma progresiva hasta que completa una toma de leche o un huevo completo o una tortilla. Esto es muy interesante, no se puede hacer siempre, se tienen que cumplir en unas condiciones y unos requisitos especiales, pero sí que se hace cada vez más. Después, por ley, las personas alérgicas están protegidas de tal forma que cuando van a un restaurante para saber cómo están elaborados ciertos platos, que no se puede identificar el alimento completo, sino cantidades pequeñas, por ley tienen que las cartas, los menús, identificar qué alimentos alergénicos, los 14 que están en esta lista, aparecen en ese plato. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué es la anafilaxia? Como os decía, es la reacción alérgica grave, multisistémica, que afecta a 2 o más órganos, que se inicia y progresa rápidamente, es decir, en segundos o minutos, y que puede poner en peligro la vida de las personas. Normalmente suele haber síntomas a nivel cardiovascular, a nivel respiratorio, a nivel digestivo y a nivel cutáneo. Está aumentando en todo el mundo. De hecho, en Estados Unidos mueren unas 200 personas al año por una reacción alérgica grave. Una de las causas más frecuentes son los alimentos. Dependiendo del país en el que se viva, hay unos alimentos, digamos, dominantes. Por ejemplo, en Estados Unidos, que en su dieta tienen mucha mantequilla de cacahuete, sobre todo son más alérgicos al cacahuete. Los síntomas, como decía, en esos 4 apartados: cutáneo, respiratorio, digestivo y circulatorio. Y
y lo más interesante es saber cómo identificarlo y cómo reaccionar ante una reacción tan grave. Lo más importante es llamar al teléfono de emergencias, al 112, poner a la persona en posición de seguridad, tumbada en el suelo de lado. Si tiene autoinyector de adrenalina, que las personas que han tenido ya una reacción grave lo suelen tener, es un pen parecido a este, hay 3 marcas en el mercado. Autoinyectar la adrenalina y esperar a que lleguen los equipos de emergencia, ¿de acuerdo? Tenía un vídeo, un enlace, pero como no hay conexión a internet no lo vamos a poder poner, pero vamos, que la persona alérgica que lleva un pen y que conoce su alergia, no sé, ¿me puedo levantar? Vale. Pues si tiene el autoinyector con él, hay que cogerlo, esa persona no va a poder reaccionar porque va a estar mal. Entonces se coge como un puñal y se aplica en el muslo, en la parte externa, en el vasto externo del muslo, con un golpe seco y fuerte perpendicular a la pierna. Se cuentan 10 segundos apretando contra la pierna y se retira. No hay que quitar la ropa y no hay que hacer un masaje después en la zona, ¿vale? Se agarra como un puñal, golpe seco en la cara externa del muslo, apretando se cuenta hasta 10, se retira y ya está. Suele hacer efecto muy rápido porque la adrenalina intramuscular es muy efectiva. Aquí es un poco el resumen que os decía. Si luego estáis interesados, no sé si a lo mejor podemos conseguir el enlace para que lo veáis en un vídeo. ¿Cómo perderle el miedo a la adrenalina autoinyectable? La adrenalina es una hormona que revierte de forma rápida los síntomas de una reacción alérgica. Está comercializada en dispositivo autoinyectable en 3 dosis, 0,15 miligramos, 0,30 miligramos y 0,50 miligramos. La persona con alergia a alimentos con riesgo de anafilaxia debe llevar siempre consigo su dispositivo de adrenalina autoinyectable por si tiene una exposición inadvertida al alimento que puede poner en riesgo su vida. La anafilaxia es una reacción alérgica grave que pone en riesgo la vida de la persona que sufre esta alergia alimentaria. ¿Cuándo se debe administrar la adrenalina autoinyectable? En una reacción de instauración rápida que comprenda 2 o más de los siguientes órganos: respiratorio, con tos, ahogo, pitos o presión torácica; cutáneo, con picores, rojeces, ronchas; digestivo, vómitos, náuseas, dolor abdominal, diarrea; o circulatorio, con sensación de mareo, flojera o incluso pérdida de conocimiento. ¿Cómo se debe administrar la adrenalina autoinyectable? Es muy importante que el dispositivo esté a temperatura ambiente, pero no sometido a exceso de calor, dado que puede deteriorarse. Disponemos de 3 dispositivos de adrenalina autoinyectable. 2 de ellos tienen un tapón de seguridad que hay que retirar y el tercero no tiene tapón de seguridad. La manera correcta de administrarlo sería, ante una reacción, lo primero es inmovilizar al paciente, retirar el tapón de seguridad, colocarlo en la parte lateral del muslo sin retirar la ropa, suavemente, no hace falta hacer un gesto brusco, suavemente, presionar con fuerza, hay que oír un clic, contar 10 segundos para darle tiempo a la medicación a entrar y posteriormente masajear la zona. El paciente que ha precisado la administración de adrenalina autoinyectable debería acudir a un centro de urgencias para ser evaluado. ¿Qué dosis debemos administrar? En los niños hasta 20 kilos de peso, la dosis de 0,15 miligramos. En los niños de más de 20 kilos hasta 50, la dosis de 0,30 miligramos. En adultos y niños de más de 50 kilos, la dosis de 0,50 miligramos. Además, es recomendable que el paciente o los familiares se entrenen en casa con los dispositivos caducados para, en el momento de necesitarlo, estar familiarizado con la técnica. Normalmente recomendamos utilizarlo, por ejemplo, con una naranja de esta forma. En personas asmáticas con alergia a alimentos o pacientes que hayan sufrido anteriormente anafilaxias graves, se recomienda siempre llevar 2 autoinyectores. Se puede repetir una segunda dosis de la adrenalina autoinyectable entre 5 y 15 minutos de la primera si la reacción no está respondiendo o está empeorando.
¿Cómo perderle el miedo? Hay que saber que las dosis están calculadas para evitar los efectos secundarios. Estos serían nerviosismo, palpitaciones o temblor. Es muy importante saber que el control de la reacción anafiláctica es mucho mayor cuanto antes se administre la adrenalina. Y recordar, siempre es mejor una adrenalina de más que una adrenalina de menos. Bien, ¿por qué es importante tener identificados a los niños alérgicos en los comedores escolares y en la escuela en general, en los colegios en general? Pues porque su vida puede estar en peligro y porque los niños pequeños, sobre todo, aunque sepan que son alérgicos, pues no son muchas veces conscientes de la gravedad. Entonces es importante que los padres notifiquen al colegio siempre que el niño es alérgico, a qué es alérgico, se rellene este documento y se tenga identificado al niño, porque muchas veces en los recreos pues los niños llevan un pequeño snack para compartir. Entonces, si hay un niño que es alérgico a los frutos secos y otro lleva una barrita energética, pues puede haber una situación de extrema gravedad en el recreo. Entonces, por eso a esos niños hay que tenerlos identificados. También en el comedor escolar, y luego el equipo docente, el equipo que trabaja en el colegio, tiene que saber reaccionar ante estos síntomas. Luego, algo que me ha parecido interesante dejar aquí claro es que las personas con alergias a alimentos se pueden vacunar frente al COVID sin ningún problema, porque la vacuna del COVID es una vacuna proteica de RNA mensajero y no tiene en su composición ningún alimento, tampoco tiene ningún medicamento, ¿eh? Entonces es segura la vacuna. Simplemente las personas que hayan sufrido una anafilaxia previa y que no conozcan el motivo de su anafilaxia tendrán que estar en observación un poquito más de tiempo que el resto de las personas, ¿de acuerdo? Después de la aplicación de la vacuna. Y ya para acabar, he dejado aquí unos enlaces de la Sociedad Española de Inmunología Clínica y Alérgica Pediátrica. Luego la de aebna.org, que es muy interesante porque tiene todas las alarmas que van saliendo de contaminaciones de alimentos y de trazas prácticamente en directo. Luego otras páginas de enlace para formación del profesorado sobre enfermedades escolares. Luego una web de educación segura del gobierno. Y luego también el enlace del plan de atención a intolerancias y alergias alimentarias de Cantabria, que está muy bien, es muy completo. Y bueno, por mi parte nada más. No sé si tenéis alguna duda o queréis hacer algún comentario o alguna observación, si yo os puedo ayudar. ¿Alguna inquietud? ¿O por qué habéis venido? ¿Por qué tenéis algún familiar alérgico? Es que normalmente a los frutos secos se tiene alergia a las trazas, o sea, es una alergia bastante potente, entonces a nada que se detecta tiene síntomas. Los frutos secos, sí, es un... A los frutos secos es muy complicado revertir la situación. Así como la leche y el huevo normalmente acaban tolerando, a los frutos secos es más difícil. Hay inmunoterapia oral, inmunoterapia subcutánea, intramuscular, pero realmente cuando hay una alergia a los frutos secos, si se sabe que es al cacahuete, ni tan mal, porque muchas veces hay también proteínas ahí que las tienen también las nueces o los anacardos. No. Sí que es cierto que por ley no es obligatorio poner qué frutos secos se tiene, ni en qué cantidad. Creo que es a partir de 19 miligramos o algo así, cuando es obligatorio que esté por ley. Creo que son 19 miligramos, pero los frutos secos la verdad que es una faena, porque además es que hay trazas en la bollería, en las galletas, en un montón de cereales. Si te limita...
Bueno, nada. Sí, sí. Sí. No. No, porque además las grandes marcas pues por ejemplo, bueno, las grandes marcas de alimentación en la cadena de producción no se dedican solo a un alimento o a una chocolatina o a un turrón, sino que tienen en las líneas de producción varios mezclados. Entonces, por eso siempre dicen puede tener trazas, porque a lo mejor en la cinta en la que van, pues comparten sitio con otros alimentos y puede haber contaminación. Pues sí, esa es la teoría de la higiene, es una teoría muy interesante. Yo no la he querido poner porque es la verdad que es bastante controvertida. Hay pues alguna línea a favor y otras en contra, pero sí que bueno, está interesante echarla un vistazo porque dice que vivimos en un mundo en el que estamos tan pues sobrelavados, sobrefrotados, con una pulcritud a la hora de limpiar, y ahora, bueno, desde la pandemia pues más, porque vamos, pulimos todo, desinfectamos todo, que al final estamos como en una burbuja que no hemos estado acostumbrados desde pequeños a estar en contacto con muchos alérgenos. Y pues eso ha hecho como que ha debilitado nuestro sistema inmunológico y reconoce como extraño y nocivo algo que puede estar perfectamente dentro de nuestra vida. De hecho, dice que en las zonas rurales hay menos alergia que en las zonas urbanas y que en los países en vías de desarrollo hay menos alergias que en los países desarrollados, y eso es una realidad, ¿no? Bueno, pues una persona que no ha tenido nunca una reacción alérgica puede tenerla. Lo que pasa que no lo sabemos. No sabemos ni a qué ni cuándo, pero sí que puedes tener. No porque quieras, como decía al principio, sino porque puedes, porque genéticamente tu organismo está predispuesto a eso. ¿Una persona no alérgica puede dejar de ser alérgica? Bueno, puede seguir sensibilizada, pero no tener síntomas, puede adaptarse y convivir con un alérgeno. Eso se consigue, por ejemplo, pero ya no específicamente de alergia a alimentos, con la inmunoterapia, por ejemplo, frente a los ácaros, frente a los pólenes, frente al veneno de himenópteros, de las avispas. Pues lo que se hace es pinchar a la persona con cantidades pequeñitas para que su organismo, su sistema inmune deje de reconocer como malo, como nocivo esa proteína o ese veneno o ese ácaro, cantidades pequeñas, fraccionadas. Y de esa forma pues acabas tolerando, pero bueno, ahí está la base está ahí. Ya, no. Sí, bueno, la verdad que en concreto yo de la alergia a la picadura de avispa asiática no sé nada en concreto. En general de la avispa, del avispón europeo y de la abeja sí. No sé si es que el veneno de la avispa asiática es más... es más grande y a lo mejor el inóculo que te... Puede ser. En concreto, frente a la avispa asiática no tengo yo conocimiento de que sea más... Pero bueno, sí que se oyen casos. Sí. De nada, gracias a usted. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir, ¿eh? Ha sido un placer, ¿eh? Gracias.